Buenas tardes, comunidad atenta. Mi nombre es Daniela Luque. Esperamos unos minutitos para ver la conexión, si todo funciona bien, ¿sí? Bueno, nuevamente muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Luque, especialista y consultora laboral principal de Atentamente. Me es grato estar aquí con ustedes para compartir un poco de los conocimientos acerca de la nueva normativa en materia laboral que ha venido circulando a raíz de esta nueva pandemia COVID-2019. Bueno, y es que el origen de los recientes cambios normativos obedece a una declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre una alerta de máximo nivel sobre el brote del COVID-2019. Esto ha hecho que diversos sectores del gobierno peruano hayan incluido y establecido normas para mitigar el impacto a la sociedad peruana y a su economía y, en parte de eso, al sector laboral. El sector laboral al cual abordaremos esta tarde en los últimos meses ha generado diversas normativas a fin de mantener el vínculo laboral entre el empleador y el trabajador. Normativas de las cuales no son, son de una manera muy general y no favorecen del todo al total de la población de los trabajadores de los diversos sectores. Quienes sufren más esta vulnerabilidad son los trabajadores informales, quienes se encuentran por recibos por honorarios, quienes no pueden acceder a una planilla de pago de una empresa, etcétera. Bueno, revisemos un poco la normativa. A raíz de que ha salido bastante normativa sobre esto, eh, vamos a resumir la que está actualizada y es sobre la suspensión perfecta de labores. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta normativa? El ámbito de aplicación es para el sector privado y las instituciones que pertenecen que están bajo el Estado y bajo su ámbito. ¿Qué normativas ha dado el gobierno para el tema de las suspensiones perfectas? Primero, antes de emitir una suspensión perfecta, cada empleador ha debido agotar ciertos lineamientos y ciertos acuerdos
con sus trabajadores antes de mandarlos a suspensión perfecta. ¿Cuáles pueden ser estos acuerdos? En primer lugar, se emitió una normativa sobre el trabajo remoto. ¿Cuál es la diferencia principalmente entre trabajo remoto y teletrabajo? El trabajo remoto es planteado por el empleador por una circunstancia adyacente o por una afectación económica o por una afectación de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa. Es unilateral, el empleador la puede implementar siempre y cuando sustente que haya afectación a la empresa tanto económica o a manera de sus actividades. El empleador no brinda los equipos de trabajo cuando se hace trabajo remoto, aunque la normativa después indicó que sí se puede el empleador dar los equipos de trabajo, sea como celular, sea como equipos de cómputo, etcétera, medios informáticos para que el trabajador pueda desempeñar correctamente la labor. Y bueno, mientras que el teletrabajo es una modalidad de contratación que se establece antes del inicio de las labores en la empresa entre empleador y trabajador bajo ciertas condiciones, ¿no? Esa es la principal diferencia. Para esto, el empleador tiene que haber pactado primero, ante esta situación de emergencia, un trabajo remoto con todos sus trabajadores. Ahora, hay excepciones. ¿Quiénes son esas excepciones? El trabajo remoto no puede ser aplicable, perdón, tiene que ser aplicable sobre todo para el grupo de riesgo durante esta pandemia. ¿Quiénes son el grupo de riesgo? Los adultos mayores o las personas que tengan alguna afectación clínica como hipertensión, cáncer, asma, diabetes, etcétera. Todo ello se encuentra en la normativa. ¿Qué otra medida anterior a una suspensión perfecta tiene que haber adoptado o puede adoptar el empleador una licencia con goce de haber para sus trabajadores posterior a una compensación de horas? También ha podido optar por otras que la norma establece, como por ejemplo, adelanto de vacaciones, puede acordar una reducción de la remuneración sin afectar la remuneración mínima vital. ¿Qué quiere decir eso? Que el empleador no puede reducir unilateralmente la remuneración por debajo de la remuneración mínima vital. Otorgar el descanso vacacional que se ha adquirido y pendiente de goce, el dar las vacaciones adelantadas previo acuerdo, acordar una remuneración, una reducción de remuneración con cargo a que también se haga una remuneración de jornada de trabajo proporcionalmente. Esas son las medidas anteriores a la suspensión de trabajo que el empleador puede adoptar para mitigar el impacto del COVID-19 en todos sus trabajadores. ¿Qué pasa cuando el empleador no puede acceder, no ha brindado estas medidas anteriores, que son el trabajo remoto, la licencia sin goce de haber o otras medidas que la ley permite? Estas comunicaciones deben ser dadas al sindicato de trabajadores, es decir, el empleador, una vez que toma conocimiento de lo que va a hacer, se lo tiene que comunicar al sindicato de trabajadores. A falta de acuerdo, puede aplicar la suspensión perfecta de labores. ¿A qué llamamos suspensión perfecta de labores? Aquella que el trabajador mantiene un vínculo laboral con el empleador, sin embargo, puede darse que el empleador no esté obligado a brindar lo que es una remuneración efectiva de trabajo y el trabajador no está obligado a asistir al centro de trabajo. Por eso es que es perfecta, suspensión perfecta de labores, pero no se pierde el vínculo laboral. ¿Cuánto tiempo tiene que durar esta suspensión perfecta de trabajo? Exactamente un mes después de terminada la emergencia sanitaria general. Es decir, la emergencia sanitaria ha sido declarada hasta por 90 días, que es hasta el 9 de junio. El empleador puede adoptar esta medida hasta el 9 de julio, un mes posterior al término de la medida sanitaria. O sea, las suspensiones perfectas pueden ser solo hasta el 9 de julio del 2020. ¿Puede extenderse? Sí, sí puede extenderse. A medida que se extienda el tiempo de cuarentena, puede extenderse la suspensión perfecta. ¿Cuáles
¿Cuáles son los requisitos para aplicar una suspensión perfecta? Dada la naturaleza de sus actividades, cuando el empleador decide aplicar una suspensión perfecta de labores, existen distintos supuestos en las que no podría en las que antes de aplicar las medidas anteriores puede aplicar la suspensión perfecta. Por la naturaleza de sus actividades, es decir, cuando no se puede aplicar trabajo remoto, si los empleadores y un grupo de sus trabajadores, este grupo de trabajadores, ¿por qué no pudiera aplicar trabajo remoto? Porque en la empresa necesariamente se requiere la presencia del trabajador de manera física. Otro supuesto, como dice la normativa, porque en la empresa la utilización de ciertas herramientas o maquinarias necesitan de un trabajador para que pueda operarlas. Por eso no puede aplicar un trabajo remoto. Y otras inherentes a las características del servicio de la empresa. Entonces, decimos que en este caso sí podríamos aplicar la suspensión perfecta. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar un trabajo remoto cuando la presencia del trabajador requiere que sí o sí esté en la empresa, o cuando las maquinarias o herramientas necesitan ser operados de manera presencial por el trabajador. Entonces, como no se puede aplicar un trabajo remoto, se puede aplicar una suspensión perfecta. Ah, pero Daniela, también me dijiste que antes de la suspensión perfecta, el trabajador podía darme 3 opciones: o trabajo remoto, o licencia sin goce de haber, o otras medidas que la ley determina. ¿Qué pasa con la licencia sin goce de haber? Con goce de haber, perdón. ¿Cuándo no puede aplicar la licencia con goce de haber según la naturaleza de las actividades? Cuando resulte necesario que, por ejemplo, la licencia con goce de haber es sujeta a compensación. Es decir, el empleador va a decirle al trabajador: mira, ¿sabes qué? Durante esta emergencia sanitaria te voy a dar licencia con goce de haber. Está sujeto a compensación posterior, es decir, tú reinicias tus actividades físicas en la empresa, pero vamos a ver un horario adicional para que recuperes esas horas. Hay empresas que no pueden recuperar esas horas. Cuando la licencia con goce de haber sea una licencia en donde no se pueda compensar horas, también podemos aplicar la suspensión perfecta. O cuando el trabajador o la actividad que realice el trabajador con licencia con goce de haber es extremadamente riesgosa, que no podemos extender su horario porque vamos en contra de su seguridad y salud laboral, también podemos aplicar suspensión perfecta. O cuando el horario del empleador tenga límites establecidos por ley. Cuando la norma le ha dicho: no, este centro de trabajo solo puede operar de un día de la semana a otro día, de tal horario a tal horario. Entonces no podemos extender, no podemos compensar horas. Entonces aplica la licencia, la suspensión perfecta. Y Daniela, también podemos aplicar la suspensión perfecta si el empleador me dice: Daniela, no tengo dinero para pagarte. Sí, claro, el empleador puede aplicar unilateralmente la suspensión perfecta, siempre y cuando él demuestre ante la autoridad administrativa de trabajo, en este caso el Ministerio de Trabajo, que su ratio de ventas y su ratio de masa salarial están en déficit. Para eso, el Ministerio de Trabajo ha hecho una guía complementaria a todo ello, para que las empresas puedan ver si están afectados o por la naturaleza del trabajo, es decir, que no pueden aplicar trabajo remoto o licencia con goce de haber, o porque realmente están afectados económicamente, porque han hecho un análisis de sus ventas con las remuneraciones que perciben los trabajadores. Entonces, en ese caso, también la empresa puede aplicar suspensión perfecta. Entonces, hasta aquí, tenemos en cuenta que antes de aplicar una suspensión perfecta, el empleador debe aplicar medidas anteriores, que puede ser el trabajo remoto. En caso no puedas hacer trabajo remoto, puedes tener licencia con goce de haber, con compensación futura cuando ingreses a laborar. Si no puedes tener
ni trabajo remoto, ni licencia con goce de haber, por la naturaleza de las actividades de la empresa, que ya hemos explicado, que puede ser porque en ese trabajo se necesita que el trabajador esté físicamente, porque en ese trabajo se necesita que el trabajador opere maquinarias, por eso no puede hacer trabajo remoto, o porque en ese trabajo no se puede compensar posteriormente porque la ley exige que mi centro de labores atienda en un horario específico, o porque si extiendo el horario de trabajo, me afecta como en mi salud. Hay un riesgo en la salud y en el bienestar. Entonces, si no puedo aplicar el trabajo remoto y la licencia con goce de haber, aplicamos la suspensión perfecta. Pero también debemos ver, el empleador tiene que velar por otras medidas. Ya, perfecto. El empleador no puede aplicar trabajo remoto, no puede aplicar licencia con goce de haber, o en tal caso, si es que pudiera, los trabajadores no aceptan, puede aplicar las normativas vigentes según la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Cuáles son? Adelanto de vacaciones, también podemos dar vacaciones vencidas y adquiridas en el año. Podemos reducir la remuneración podemos reducir la remuneración, pero sin afectar la remuneración mínima vital, o podemos reducir la remuneración con cargo a que también se reduzca la jornada laboral. Si a pesar de todas esas medidas no hay acuerdo entre empleador y trabajador, unilateralmente, el empleador puede aplicar la suspensión perfecta. Esta suspensión perfecta tiene ciertos criterios para ser aplicable ante la autoridad administrativa de trabajo, que si bien es cierto, es de manera unilateral, el empleador debe comunicar primero al afectado, es decir, a los trabajadores, a los cuales va a aplicar esta suspensión perfecta. Puede ser a un trabajador, Daniela, puede ser a un grupo de trabajadores, puede ser a un área de mi empresa. Sí, efectivamente, esta suspensión perfecta se aplica a un grupo de manera individual o al total de la población, siempre y cuando el empleador verifique que no puede sustentar económicamente todo el monto de su planilla. Entonces, una vez que se comunica al trabajador vía mail, vía una red social que puede ser un WhatsApp, que no es recomendable un WhatsApp, la verdad. Sin embargo, es una manera de comunicación, un correo electrónico empresarial, etcétera. Tiene que ser comunicado a todo el grupo afectado o al trabajador afectado. No olvidemos, empleadores, también tienen que comunicar al sindicato de trabajo. Si es que en su empresa no hay sindicato de trabajo, debe haber un delegado sindical. Y todo ello tiene que ser por escrito. Cualquier comunicación tiene que ser por escrito, vía correo electrónico, vía cualquier medio informático. Una vez que se comunica al trabajador, al día siguiente de adoptada la medida de suspensión perfecta, el empleador tiene que comunicar a la autoridad administrativa de trabajo, que en este caso es el Ministerio de Trabajo. En su declaración jurada, esta declaración jurada está en el portal del Ministerio de Trabajo y es vía remota toda presentación de la declaración. En esta declaración, el trabajador tiene que exponer los motivos por los cuales ha tomado esta medida de suspensión perfecta. Asimismo, tiene que indicar a qué número de trabajadores, si ha tomado el total de la población, por área, de manera individual, a qué grupo de trabajadores le ha afectado esta suspensión perfecta. También tiene que evidenciar su nivel de afectación económica, tiene que presentar estados financieros, de registros, tiene que presentar todo el tema de lo que es tributario, para que posteriormente SUNAFIL, que es la autoridad inspectiva del trabajo, realice y corrobore dicha información. Y tiene que presentar la comunicación que ha realizado a los trabajadores, tanto la parte sindical como al trabajador en sí. Luego de ello, la autoridad, una vez recibida esa declaración jurada por parte del empleador, solicita a la autoridad inspectiva, es decir, el Ministerio de Trabajo,
le va a indicar a Sunafil que por favor realice la verificación de todos los documentos que ha presentado el empleador. La autoridad inspectiva de trabajo, que en este caso es Sunafil, realizará dentro de 30 días hábiles la verificación. Daniela, pero la verdad es que estamos en tiempo de pandemia. Sunafil no va a revisar nada. No hay inspectores trabajando. Efectivamente, en su mayoría no hay. Hay un grupo trabajando, pero se va a realizar esa inspección dentro de los 30 días hábiles. ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa de trabajo, el Ministerio de Trabajo, tiene que darle un ultimátum a la empresa. Le tiene que decir, sí, está bien, puedes aplicar suspensión perfecta. No, está mal, no puedes aplicar suspensión perfecta. Entonces, Sunafil tiene 30 días para para realizar las verificaciones y emitir una resolución al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo recibe de Sunafil todo ese informe y tiene 7 días hábiles para emitir la resolución. ¿Qué puede decir esa resolución del Ministerio de Trabajo a los empleadores después de que los empleadores han optado esa medida? Puede decir, sí, está bien, está fundada, aplica la suspensión perfecta. ¿Qué quiere decir la suspensión perfecta? Que el empleador no va a pagar remuneraciones, el trabajador no va a hacer trabajo físico y obviamente no recibir remuneraciones, pero se mantiene el vínculo laboral. Es decir, terminada la suspensión perfecta, que por ahora es hasta el 9 de julio de este año, tienes que reincorporarte al trabajo. Esa es una medida de mitigación de los riesgos que corremos los trabajadores y empleadores en esta pandemia. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿no? Ya está bien, pero muchos trabajadores en esta época están siendo muy abusivos, o sea, de frente te dan la suspensión perfecta y sabe Dios si la aprobarán, no la aprobarán, conmigo no han negociado una licencia con goce de haber, conmigo no me han ofrecido el trabajo remoto, conmigo no me han ofrecido nada. Entonces, ahí se está haciendo un abuso de la autoridad por parte del empleador. Lo que se tendría que hacer es denunciar vía virtual, ¿sí? Hay que tener paciencia porque tenemos que esperar el tema de que termine la pandemia para que todos los inspectores en general estén al 100% en su trabajo y puedan realizar las verificaciones posteriores y cualquier denuncia por parte del trabajador. Sí se va a hacer una inspección dentro de los 30 días hábiles de recibida la comunicación por parte del empleador. Entonces, todo acuerdo que ustedes, como hablemos primero de trabajadores, realicen con el empleador, tiene que ser de manera física, siempre escrito, siempre por un correo, siempre por vía mail. Y lo mismo para los trabajadores. Es la única forma en la que ustedes pueden sustentar un abuso de autoridad o un despido arbitrario o todo ello. Daniela, ¿qué pasa si mi contrato me lo renovaban cada 3 meses? Bueno, ante eso, no, la ley es muy estricta en cuanto a los contratos. Si el contrato se te venció un 30 de abril, el trabajador puede despedirme, es que en realidad no te está despidiendo, en realidad se ha terminado la relación laboral que tenía contigo. Entonces se hizo un acuerdo. Un acuerdo siempre es entre partes con consentimiento de las dos partes. Tu contrato que firmaste iba desde enero hasta el 30 de abril. ¿Te pudieron liquidar? Sí, sí pueden liquidarte si es que tienes un contrato que ya está por vencer o que ha vencido. Ante eso no se está cometiendo ningún abuso. Daniela, ¿qué pasa si yo soy una trabajadora que está gestando? Bueno, si eres una trabajadora que está gestando, estás protegida, porque para las trabajadoras gestantes hay una ley especial. ¿A quiénes se protege? ¿A quiénes, mejor dicho, a quiénes no alcanza esta suspensión perfecta? Esta suspensión perfecta no alcanza a los trabajadores sindicales. La ley indica que la suspensión perfecta no puede afectar la libertad sindical. Es decir, si tú como empleador quieres aplicar la suspensión perfecta al sindicato, porque simplemente el sindicato es muy problemático para ti y definitivamente no quieres pagarles o quieres hacerle la vida imposible un ratito, no vas a poder.
Porque esta suspensión perfecta tiene que ir en base al puesto de trabajo. ¿Se necesita su puesto de trabajo? ¿Se puede pagar en estos momentos su puesto de trabajo? No tiene que afectar su libertad sindical. Cualquier trabajador puede afiliarse al sindicato. Eso se llama libertad sindical. Libre de desafiliación y afiliación. No podemos tomar como empleadores la medida de suspensión perfecta en base de si es sindicalizado o no. Se toma en base al puesto de trabajo. Si el puesto de trabajo va a seguir operando o no. Si el puesto de trabajo puede ayudarme de manera remota o no. Si le doy licencia con goce de haber o no. Ahora, a otro grupo que protege que no alcanza la suspensión perfecta, justamente es a la trabajadora gestante. Esa ley, ellas tienen su propia ley. No puedes desvincular a una trabajadora gestante, no puedes tocarlas. O sea, ellas están completamente protegidas. Ahora, ¿qué pasa con la trabajadora gestante? Si me dice, Daniela, yo soy trabajadora gestante, pero la verdad estoy en un periodo de prueba. Bueno, lamentablemente el periodo de prueba es periodo de prueba. Ahí sí podrían desvincular. Que sería arbitrario que si tú quisieras denunciar como trabajadora gestante que te han desvinculado en tu periodo de prueba, sí, tendrías que ir a un juicio. Y el empleador tendría que demostrar que te ha desvinculado no por el hecho de que seas trabajadora gestante, sino por el hecho de que la realización de tu actividad o tu trabajo no es la adecuada. Es un tema más amplio ahí. ¿A quiénes más protege? No puedes aplicar suspensión perfecta por trato discriminatorio, en ninguno de los casos. A los trabajadores con COVID-19 no los puedes desvincular, no puedes aplicar suspensión perfecta, para nada. Y también al grupo de riesgo. ¿Quiénes son el grupo de riesgo? Son trabajadores mayores de 60 años y trabajadores con problemas médicos, que pueden ser cardíacos, hipertensión, diabetes, asma, cáncer, etc. ¿Sí? Todo eso lo podemos encontrar en la norma. Toda la norma, sí me gustaría, no quise hablar de norma acá porque es muy confuso. Para el que es laboralista puede comprender más, pero para que es el empleador o para que el que es el trabajador, no necesitas hablarle de normas, necesitas hablarle de qué pasa cuándo, qué sucede, qué pasaría, todo ello. Entonces, si ustedes quieren obtener la norma, por favor nos dejan su correo en un mensaje privado o por aquí para yo poder mandar sus normas. Asimismo, si ustedes tienen consultas particulares, porque el trabajador en sí, cada trabajador es un mundo distinto y tiene una historia laboral distinta, ¿sí? Por favor, hacérmela saber. Posterior a este en vivo, con atentamente, también podemos resolver sus consultas, no hay ningún problema. Ahora, la última norma que ha sacado el gobierno, y es que el gobierno nos está dando las leyes poco a poco, no quiere soltarnos las todas o de repente está pensando de acuerdo a la realidad de cada trabajador, de cada sector, pero lo ideal es que saque ya unas normas porque se supone que el Perú ya tiene una historia laboral concreta, entonces debería haber normas para todo tipo de casos. Los que se van presentando, sí, podemos hacer unas excepciones, pero por ejemplo, el Estado dio un subsidio de cubrir el 35% de las planillas de cada empleador, siempre y cuando solo aplique a trabajadores que ganan hasta 1.500 soles. Entonces, antes de que saliera una norma, la norma que les voy a mencionar, la suspensión perfecta aplicaba para cualquier tipo de trabajador. Posterior a ello, la norma 012 indica que la suspensión perfecta no aplica para los trabajadores que han recibido este subsidio del 35%. Entonces, como les digo, el Ministerio de Trabajo está haciendo normas de a poquitos. Entonces, tiene que consolidar toda la información para darnos normas concretas, porque hay muchos empleadores que han solicitado la suspensión de trabajo y las han aplicado para todos sus trabajadores. Y a su vez, han tenido este subsidio del 35%. Entonces, a esos trabajadores que han sido subsidiados con el 35%, también los incluyen en la suspensión perfecta. Y ahora la norma indica de que no, que retiren a esos trabajadores, que no pueden tener suspensión perfecta los que ya tienen un subsidio del 35% por parte del Estado. Entonces, ahí la norma está cambiando y va a seguir cambiando durante la próxima semana. Las normas laborales cambian constantemente, entonces siempre hay que mantenerse actualizado.
tú como empleador para buscar la mejor solución para la economía de tu empresa y para también mantener una relación laboral adecuada con tus trabajadores, y tu trabajador para mantenerte constantemente informado, porque no podrás ser laboralista, podrás ser un ingeniero, podrás tener una profesión distinta, pero en cuestión de derechos, tus derechos laborales, tus derechos humanos son los mismos y necesitas estar informado para ello, sea cual sea la realidad laboral que tengas. Perfecto, me dice, me preguntarán ustedes ya, excelente. Yo acordé como empleadores, les hablo. Yo con mis trabajadores, Daniela, he acordado para algunos trabajo remoto, para otros licencia con goce de haber con posterior compensación de horas. Y para otros les di vacaciones adelantadas, les recorté la remuneración y todo eso. ¿Es correcto que trabaje así por grupos, diferentes acuerdos? Sí, sí es correcto, no hay ningún problema. Para otros se ha aplicado la suspensión. Perfecto, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, me preguntarán, Daniela, con los trabajadores que no he podido llegar a un acuerdo, de frente les he reducido la remuneración. No, ya ni les he consultado porque se me han puesto tan tedioso el tema de la conversación, esta negociación ha sido tediosa y decidí yo reducirles la remuneración. ¿Está bien? No, está mal. Porque el único acuerdo que el empleador puede tomar de manera unilateral es la suspensión perfecta. Para todo lo demás, tiene que haber acuerdo por escrito. Entonces, tú no puedes reducir la remuneración de manera unilateral. Eso que quede claro para los empleadores. Siempre tiene que haber acuerdo de partes y por escrito. ¿Qué beneficios tienen mis trabajadores si es que se han acogido a la suspensión perfecta? Principalmente la norma menciona 3, que son el de salud, que durante el tiempo de la suspensión perfecta, salud cubrirá el periodo de latencia de esos trabajadores. ¿Sí? ¿Qué más sobre la CTS? Principalmente al principio dieron la liberación de 2.400 soles para el universo de trabajadores. Ahora también se va a liberar la CTS para aquellos trabajadores que solo posean la suspensión perfecta, ¿sí? De hasta 2.000 soles. Si es que no eres trabajador, no estás en planilla, y no has aportado en febrero y marzo, también hay una liberación. De las AFPs también han sido liberadas en gran porcentaje para todos los trabajadores que están en suspensión perfecta. El monto intangible de la CTS puede ser disponible para todo eso. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, en especial en algún caso de una empresa. Las microempresas también están comprendidas. Ojo, esta norma es para todo el sector privado y entidades del Estado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor, déjenme sus correos para, por favor, enviarles la información. Miren, acá hay otro. ¿Qué pasa cuando los trabajadores no están en una AFP y no pueden sacar ese monto que ha indicado el Estado? Bueno, supongo que si no están en una AFP, están en una ONP. Entonces, la ONP ha indicado que para los trabajadores prontos a jubilarse y estando en una suspensión perfecta, ese monto va a ser cubierto por el Estado, o sea, no hay ningún problema, pero solo para los trabajadores prontos a jubilarse. Los trabajadores que están en AFP, normal, la SBS ya ha publicado cuándo es que pueden retirar el monto intangible de la CTS para los trabajadores en los supuestos de que estén en una suspensión perfecta. Que retiren, por ejemplo, los que están en una suspensión perfecta pueden retirar una remuneración por cada mes de servicio del monto intangible de la CTS. En el caso de que seas comisionista o personal que recibe comisiones o de estajero,
se promediará para la remuneración mensual, se promedia el promedio de los 6 últimos meses de las comisiones. Bueno, esas son las principales medidas que hasta ahora se han tomado en cuestión de materia laboral, en cuestión a la suspensión perfecta de trabajo. Las normas, como les indico, siguen cambiando y van a seguir cambiando durante el transcurso de la semana. Nuevas medidas se van a tomar. El Congreso de la República acaba de aprobar el retiro del 25% de las AFP. Falta que la SBS se pronuncie acerca de cómo va a ser este procedimiento. Luego de que la SBS se pronuncie, la AFP a las cuales ustedes han sido acogidos, les emitirá un comunicado para que se proceda al retiro de este monto, ¿no? El presidente de la República también informó sobre un retiro adicional de 3.000 soles. Sin embargo, hay que esperar porque todavía no ha salido en el diario oficial el peruano. Entonces, todavía no se puede hacer ese retiro. Por lo pronto, el tema del 25% sí se puede retirar, pero hay que esperar la comunicación de la SBS. Bueno, y eso es todo en cuanto al tema de suspensión perfecta de labores en el ámbito empresarial. Es importante mencionar que es necesario cumplir las normas de sanidad establecidas. Sé que las realidades de todos los trabajadores son distintas. Todos velamos por la canasta básica familiar, todos tenemos una familia, todos tenemos que trabajar, algunos somos independientes, algunos vivimos del día a día. Sin embargo, el Estado está procurando velar por cada sector de los trabajadores, por los formales y por los informales. Lo que insto es a las empresas es formalizar a cada trabajador que pudiera tener y que no está en planilla. Siempre es bueno tener la formalidad presente. ¿Por qué? Porque la formalidad llega a todas estas normas, a todas las normas que hable el Estado o que indica, es aplicable para el trabajador formal. Ahora el Estado está en una inquietud tremenda porque aparte de los trabajadores formales, ahora tiene que cubrir a los informales. Entonces, el Estado va a procurar para ello, pero sin embargo, son las empresas las que de alguna u otra forma tienen que hacer que los trabajadores se vuelvan formales. Sé que es difícil implementar un sistema de recursos humanos dentro de una empresa. No es fácil, es complicado. Es un trabajo arduo, pero se necesita de ambas partes, de trabajador y en empleador. Entonces, los insto nuevamente a la formalidad en cualquier tipo de caso, a los trabajadores que están por recibo por honorarios, pero en realidad tienen una dependencia laboral. Es necesario que los pongan en planilla y es necesario que el trabajador también conozca sus derechos. Siempre mantengan informados a sus trabajadores. Insto también para que la comunicación entre empleador y trabajador sea lo más clara posible. Mientras haya comunicación, los trabajadores se van a sentir tranquilos. No sé si ustedes tienen ese tipo de comunicación con sus trabajadores, pero es necesario. Es necesario que si no lo han hecho antes, lo hagan ahora. No por miedo a una denuncia, sino porque es necesario crear cultura entre nuestros trabajadores, que ellos conozcan nuestra empresa y que sepan que a pesar de toda esta situación, ellos pueden contar con nosotros y está asegurado un regreso, un retorno a las labores después de esta crisis, ¿sí? Ahora se preguntarán por qué Atentamente Perú estás emitiendo normas laborales. Atentamente Perú se encarga de una atención al cliente prioritaria, exclusiva, que sea de alta calidad. Sin embargo, en las empresas, mientras tú no tengas a un cliente interno feliz, no puedes tener a un cliente externo contento. Es necesario abordar primero los problemas que hay en casa, en cada una de las empresas, formalizarse en cuanto a procedimientos, en cuanto a normativas, formalizar a los trabajadores, comunicar a los trabajadores. Una vez que ellos estén seguros de que su empresa es una empresa ética, es una empresa correcta, podrán hacer las labores y sus actividades de manera adecuada. Este es un primer live que nosotros hacemos en vivo en cuanto a materia laboral. Por ahora, vamos a hacer muchas cosas más. Me gustaría que me indiquen qué temas les gustaría tratar en materia laboral, tanto para empleadores como para trabajadores, para cada semana ir actualizándolos. Si tienen consultas, por favor, pueden escribirlas, se les responderá muy gustosamente.
Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Daniela Luque les saluda. Espero que tengan un bonito día y por favor, quédense en casa. Hasta pronto.